pequeña dificultad aquí técnica. Vamos a abrir nuestras Biblias. El que no traiga Biblia me puede seguir aquí en la pantalla. Estamos en Lucas 18:9 y conocemos esta escritura bastante bien. La hemos leído muchas veces. Se llama la parábola del fariseo y el publicano. Y dice así, Lucas 18:9 al 14, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, y uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, ni siquiera no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vamos a ponernos cómodos esta mañana. Primero que nada, esta es una parábola. Y las parábolas, aunque no son realidad, no están lejos de la realidad. Esta es una enseñanza moral. Los personajes podrían ser ficticios, pero no es mentira lo que se está diciendo. Este es un hecho real y esta es una situación que Cristo está usando para enseñar. Ahora, vamos a regresar al 9. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Entonces, a estos que que confiaban en sí mismos como justos, pero menospreciaban a los otros. Y el Señor Jesucristo se va a dirigir a esta secta. Ahora, ¿qué es una secta? Es un grupo de gente que se ha desviado de la raíz. Por ejemplo, los testigos de Jehová. Aunque dicen ser una religión, aunque dicen ellos son una secta, se han desviado de la verdad. Estos eran los fariseos. Y de hecho, mucho del pueblo judío tenía esa misma forma de pensar. Los fariseos se apartaban, estaban divididos y se apartaban del pueblo porque pensaban que ellos eran mejores. Observaban la ley, las tradiciones de una forma excesiva. Esta secta muchas veces se metía con el gobierno. ¿Se acuerdan? Aquellos 40, por ejemplo, que habían jurado no probar bocado hasta que el hermano Pablo estuviera muerto. Y aunque ellos no eran fariseos, eran saduceos, esta secta siempre estaba presionando. Pilato no les tenía miedo de embalde. Esta secta, por ejemplo, el historiador Josefo habla
de esta reina Alejandra, mucho antes de la vida del Señor Jesucristo, en el 76 hasta el 67 cuando murió. Y decía, esto dice el historiador Josefo, que la reina Alejandra reinaba sobre el pueblo y que los fariseos reinaban sobre la reina. No era algo extraño que estos fariseos fueran a veces hasta Roma, que estos religiosos fueran hasta Roma a quejarse de un gobernante. Este nombre fariseo viene de la palabra, probablemente la palabra parás, que quiere decir expandir, extender, y probablemente por sus largas filacterias ensanchaban los bordes de sus mantos, y su deleite era que todos lo vieran. La atención pública. Hicieron todo lo posible por ser vistos por los hombres. En las calles hacían grandes oraciones. Cuando daban limosna, tocaban entonces la trompeta. Les fascinaba que les dieran los primeros lugares en las sinagogas, en los lugares públicos. Les encantaba que los llamaran rabí. Les encantaban esos saludos largos. Despreciaban a los demás, a todos. Realmente, si no eran de ese mismo grupo, todos los demás eran despreciados. Despreciaban a todo hombre, a todo humano. No les tenían en cuenta. Los trataban como personas indignas de ser humanos, indignas de la consideración de Dios. Y eran terribles estos fariseos. Pero yo he dicho varias veces que hay un pequeño fariseo en cada uno de nosotros. Tenemos que estarlo vigilando. Porque en cualquier momento empieza a dar su opinión. Lucas 18:10, aquí en la pantalla. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro publicano. Y tenemos esta idea es judía, que la casa de Jehová va a ser llamada casa de oración. Amén. Y tenían esta idea. Los judíos tenían esta idea, y el pueblo judío era experto en oraciones. De hecho, tenían esta idea de que las oraciones eran mejor oídas en el templo, en la sinagoga, que afuera, en lo privado. Y estos 2 hombres tenían esta idea, fueron a orar. Ahora, no fueron en común acuerdo a orar. Eran de diferentes castas, de diferentes tipos de gente. Y el pueblo judío era un pueblo de reglas. Y vamos a ver esto, vamos a ver reglas. Y una de estas reglas es que si te ponías de acuerdo con alguien a ir a orar al templo, tenías que esperar, tenías que orar con él hasta que esperara. Y si esperaras con él orando, recibías una doble porción. Pero si no esperabas, tu oración no había sido escuchada. Tenían estas reglas. 2 hombres podían ir a orar, y entonces tenían que ponerse, si se habían puesto de acuerdo, tenían que esperarse. Tenían reglas hasta de cómo ir a la casa de oración. A la casa de oración tenían que ir rápido, ágilmente. Para regresar tenían que volver suavemente, digamos, de una manera con gracia. Entonces, tenían reglas en las posturas, reglas en qué iban a decir. Había reglas. Era una religión de reglas. Lucas
18:11, aquí en la pantalla. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ahora, este fariseo puesto en pie se había puesto en un lugar, si lo quieren poner así, más alto, en un lugar mejor privilegiado, y estaba él a punto de comenzar su oración y podía ver a los demás. Esta postura era una postura, como les acabo de decir, tenían hasta reglas de su postura, una postura solemne, grave, mostrando esta gran devoción, mostrando ese gran compungimiento. Y no sé si escuchan ustedes, han escuchado, se puede aprender mucho de alguien de escucharlo orar. Mucho, mucho. Realmente el hombre que pasa tiempo con Dios lo puedes saber, lo puedes escuchar y sabes que pasa tiempo con el Señor. Pero eso no quiere decir que cuando usas palabras así súper grandes, Dios va a decir, wow, realmente este hombre sabe lo que está diciendo. No, Dios nos ve exactamente como somos. No hay sorpresa en esto. Oraba consigo mismo. Me fascina esta parte. Oraba consigo mismo. Aquí en México decimos, se caía muy bien, se llevaba muy bien consigo mismo. Digamos, él estaba muy contento con su desempeño. Se encontraba apartado del publicano, a cierta distancia, para no ser contaminado por él. De hecho, había hasta una regla, más reglas. Tenían que tener 4 codos para poder distanciarse. Aproximadamente 2.5 metros, para que no escucharan la oración del otro. Pero algo maravilloso es que este publicano estaba lejos de él. Digamos, tenía una pena, él sabía que era enemigo, entonces se alejaba de él y sabía que el publicano estaba ahí orando. Y toda esta dependencia era en sí mismo, solo iba a buscar su propia gloria. Como ya se había dicho antes, no tenía consideración del pueblo, ni para ayudar a los santos, ni va a presentar una petición para ellos. No tenía respeto por Cristo. Terrible. No tenía respeto por Cristo, el mediador entre Dios y los hombres. No iba a pedir la ayuda del Espíritu Santo, aunque se estaba dirigiendo a Dios, no pedía la ayuda del Espíritu de Dios. Decía, te doy gracias. No hay petición de oración, no hay una petición perdonadora de misericordia, no hay confesión de pecado, de modo que es una oración solo parece una acción de gracias. Lo fabuloso de esta parte es esta parte que dice, no te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Hermanos, escuchen esta oración. Te doy gracias que no soy como los otros hombres. ¿Quién de nosotros no es como los otros hombres? Digamos, entiendo, los hombres regenerados ya no tienen esta debilidad por el pecado. No tienen tendencia al pecado. Han sido, Dios ha puesto su Espíritu Santo en ellos. Entiendo esta parte. Y hay una lucha constante en la cual Cristo debe reinar en nosotros. Pero afirmar para este fariseo de que no era como los otros hombres era una mentira. Era exactamente como los otros hombres. Un hombre caído en Adán, de naturaleza caída.
reprobado, destituido de la gloria de Dios por naturaleza. Y lo más chistoso es esta parte. Dice, no soy como los otros hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Es exactamente lo que él era. Él era ladrón, injusto y adúltero. Digamos, les encantaba oprimir a los pobres. Les encantaba tomar ventaja de las viudas. Extorsionaban a la gente con sus largas oraciones. Eran injustos, eran ladrones y seguramente eran adúlteros, porque cualquier hombre que mire a otra mujer y la desee en su corazón ha cometido adulterio. Por supuesto. Por supuesto. Ahora, no era ni como dice, ni aún como este publicano. Quiero que se imaginen esta parte. No soy ni como ese publicano. Ese que está allá, pecador. Más reglas. Solo voy a ser muy corto en estas reglas. Es una tradición, y ellos habían tomado estas tradiciones de los rabinos, de las diferentes escuelas. Y decían, había 3 cosas que un hombre debe decir todos los días. Bendito seas, refiriéndose a Dios, que no me has hecho gentil. Bendito seas que no me has hecho un hombre ignorante, uno que no es vano, un tonto, incivilizado o inculto. Bendito seas que no me has hecho una mujer. Hay más oraciones, no los voy a, ¿cómo se dice?, atosigar con más, pero estas eran parte de sus oraciones y parte de estas escuelas y parte de estas cosas que ellos recitaban. Lucas 18:12 dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Entonces, él decía que ayunaba 2 veces a la semana, no en sábado. Los judíos no ayunaban en sábado. De hecho, los judíos eran muy rigurosos con el sábado, teniendo problemas siempre con el Señor Jesucristo, porque el Señor quería hacer el bien el sábado. Ellos no querían. Entonces, el sábado no ayunaba, pero él decía que ayunaba 2 veces a la semana. Ahora, él daba diezmos de todo lo que posee. Y esto es algo muy interesante. Pongamos atención aquí. Él daba diezmos de todo lo que poseía. Y realmente había cosas en que la ley no le exigía que diera diezmos, pero él daba diezmos. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿habría algo de incorrecto que un hombre diera la mitad de lo que posee? ¿No? ¿Hay algo de incorrecto que un hombre dijera, no, mi ofrenda va a ser la mitad de lo que tengo? ¿Hay algo de incorrecto ahí? Solo si fuera para tu propia gloria. No te cuenta para nada. Y esto es lo que estaba sucediendo aquí, porque él se consideraba una persona más justa que todos los demás. Más santo que todos los demás, más santo que el hombre común. Aquí en la pantalla, en el 13 dice, pero el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Entonces el publicano estaba lejos. El publicano no estaba en el mismo lugar que este fariseo. El publicano estaba en el pórtico de los gentiles, estaba afuera. El fariseo estaba donde estaban los israelitas, donde estaban los judíos, en el patio de los israelitas. Como ya había mencionado antes, estaba no a 2.5 metros, como dije, estaba lejos de él. El publicano se había cerciorado que no estuviera cerca de él, porque podía sentir su aborrecimiento.
su reprobación. Pero este hombre estaba separado con esta distancia mayor. No quería ni siquiera alzar los ojos al cielo. Estaba en una postura humilde. No voy a ir a las reglas de los judíos, pero había reglas hasta cómo pararte para orar. Había reglas de qué partes de tu cuerpo no tocarte. El fariseo no estaba compungido. No había un verdadero compungimiento. El publicano, el pecado le pesaba sobre él. Hermanos, esta es la obra única del Espíritu de Dios. No sé si alguna vez has experimentado el pecado sobre ti, pesar sobre ti. Tal vez no, tal vez sí. Realmente, si nunca lo has experimentado, probablemente no hayas nacido de nuevo. Si tú te caes muy bien, no hay un aborrecimiento. Una de las oraciones que yo hacía, yo me consideraba un estorbo para el Evangelio. Siempre le pedía al Señor, quítame del camino. Quítame del camino. Yo estorbo al Evangelio, Señor, quítame del camino. No sé si algunos de ustedes alguna vez ha orado así. Te ves como un inútil, como alguien que no funciona, que alguien que no está cumpliendo el propósito por el cual el Señor ha llamado a los hombres y mujeres. Ahora, no sé si tú te veas, digamos, primeramente como este publicano, el cual está compungido, el cual el pecado, digamos, pesa sobre él. La vergüenza lo llenaba. La tristeza hizo que su semblante decayera. Había un temor a la ira divina. Había un temor al Dios de la gloria. Había un temor a ir al infierno. Él se consideraba indigno. Se golpeaba el pecho, como diciendo: he aquí la raíz de mi mal, mi corazón. Había este aborrecimiento, esta indignación en contra de sí mismo. Gloria a Dios. El Señor va a utilizar estos elementos para su gloria. Un hombre o una mujer regenerada van a experimentar esto. Y estos elementos van a surgir después de que Cristo, después de que Dios te abra los ojos y vas a sentir este compungimiento, este dolor, esta indignación. Es algo que un hombre nacido de nuevo experimenta. La versión persa lo traduce así. Dice: cayó de rodillas y golpeó la tierra con la cabeza, tomándose una especie de venganza sobre sí mismo por el pecado. Él termina su oración diciendo: sé propicio a mi pecador. Y realmente, si tú lees con atención esta parábola, esta es la parte en que realmente es maravillosa. Sé propicio a mí. Sé propicio a mí. Es una oración corta, muy diferente que la del fariseo. Es la confesión que hay en un pecador en Adán, un pecador en práctica, un pecador con todas las agravantes, un pecador culpable, sucio, un merecedor de la ira de Dios, un merecedor del infierno. Se dirigía a sí mismo como que fuera el único pecador.
Me recuerda el hermano Pablo que decía que era el peor, el más pecador de todos los hombres. No sé si vemos nuestra vida así a veces. No, tal vez no tú estás bien. Pero por ahí hablaba de algún publicano que diga: Dios mío, realmente me salvaste por gracia. Y en esta oración hay una petición. Le está pidiendo al Señor que sea propicio a él, que ejerce esta misericordia, que ejerza este glorioso intercambio del que siempre cantamos. Ahora, entiendo, estamos en los tiempos de la ley, y esta misericordia se va a mostrar mediante el sacrificio propiciatorio del Mesías, que fue representado por los sacrificios bajo la ley. Ahora, Dios solo es propicio en Jesucristo, nada más. No hay otra manera de aplacar la ira de un Dios santo. Dios no va a perdonar a nadie. Dios no va a perdonar a nadie que no se encuentre en su Hijo Jesucristo. Y esto debería hacer temblar a sus enemigos. No sé, si yo estuviera sentado ahí y yo escucho esto, yo temblaría. Y haría un recuento rápidamente si estoy contenido en Jesucristo. Porque soy más publicano que ustedes. Sí. Maravillosa esta oración. Esta es la oración del publicano. Entiendo, nunca había orado antes y quiero sacar esto del camino. Pablo nunca había orado antes. Lo han escuchado esto varias veces. Pablo era fariseo de fariseos, ¿no? Educado a los pies de Gamaliel, pero nunca había orado hasta que sus ojos son abiertos y se le caen las escamas de los ojos. Pareciera que no tuviéramos escamas, pero a lo mejor sí las tenemos. ¿Cómo comienza una verdadera oración un creyente? Dándole la gloria a Dios, amén. Reconociendo a Cristo y a su obra. Pero muchas veces nuestra oración comienza como: yo puedo aportar algo, yo puedo ayudar, yo tengo un plan. Pero nunca nos vemos como aquellos inútiles, indefensos, aquellos que no pueden hacer nada, pobres, necesitados, completamente dependientes. La gloria de Dios, que por gracia hemos llegado hasta aquí. No hay nada que podamos hacer por nosotros, completamente indefensos. ¿Te has sentido alguna vez en tu oración así? Por eso invocamos el nombre del Señor. No hay esperanza en nosotros. El Evangelio es arduo trabajo. ¿Amén? No lo sé. Ustedes me lo dirán. ¿Es arduo trabajo? ¿Cuánto tiempo trabajas en el Evangelio? El Evangelio trae tristeza. Entiendo, tenemos una esperanza, pero trae tristeza. ¿Quién de nosotros no tiene familiares
que están yendo directito al infierno. Se les ha hablado como ese buque que está yendo a la zozobra. ¿No trae tristeza eso tu vida? No pasa nada. Por supuesto, esta semana tuve que llevar a un señor al hospital que sufrió un derrame cerebral. Aunque es terrible esta situación de tener que cargarlo porque no tiene movilidad, toda esa situación, lo más terrible es que está yéndose al infierno. No hay comparación. Ahora, el sufrimiento es de esta tierra, pero hay gente que sufre gratis. Qué afortunados son los que sufren por el Evangelio. Amén. No, nada. Gloria a Dios. Digamos, hay gente que sufre en el mundo y tiene razón, pero sufrir por el Evangelio, que el Evangelio te cause tristeza, que no puedas dormir pensando en alguien que se va a ir al infierno, preocupado por la iglesia, haciendo un estudio bíblico con un dedo. Arduo trabajo. ¿Y qué? Lo hacemos para el Señor. Contenidos en él. Parte de nuestra tragedia es esta subcultura evangélica. Tenemos esta comodidad, estas ideas. Cuando el Señor me llamó, le estaba yo contando a Marlene, a mi esposa, yo leía mi Biblia todos los días, cuando menos, no sé, una hora, y oraba cuando menos una hora. Un bebé cristiano. ¿Cuál fue mi error? Acudir a una iglesia donde la prioridad eran las cosas del mundo. Dios te va a bendecir, Dios va a hacer esto por ti, ora por esto, ora por lo otro, pero nunca se preocuparon por las cosas celestiales. Y pareciera que sí, pero realmente, como dice Santiago, no tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque es para sus deleites. En las iglesias hay estas reuniones de planeación. En las iglesias hay estas reuniones de planeación. Planeación, no de oración. Y a mí me preocupa esta situación. Es como la persona que recibe su primera tarjeta de crédito. El enemigo es astuto. A lo mejor te va a dar algo para que te destruya. Tengamos cuidado, y no con nuestras oraciones, con lo que pensamos que es una respuesta. Planeamos cómo lo haremos y rara vez llegamos a un punto a reconocer que somos realmente inútiles y que en nosotros no existe nada que pueda adquirir un bien espiritual duradero, que los bienes espirituales duraderos provienen de Dios. Cuando visitas una iglesia, ¿qué buscas?
¿Qué buscas en una iglesia cuando la visitas? ¿Está acaso en su boletín? Escúchame, esto es muy importante. Una iglesia tiene que estar muy consciente que depende en la oración. Que depende en la oración. Si quieres ver cómo está la vida espiritual de una iglesia, ve cómo está su oración. ¿Cómo sabes si la iglesia ora? ¿Cómo sabemos si la iglesia ora? Con las reuniones de oración. Se puede imitar la palabra de Dios, pero no se puede imitar la oración. La oración se nota. Hermanos, la oración se nota en los hombres y mujeres que oran. ¿Te acercas a Dios continuamente? Amén. ¿Te acercas a Dios con toda reverencia? ¿Le das gracias a Dios que no eres como este publicano pecador horrible? ¿Tú diezmas? ¿Diezmas la avena? ¿Diezmas la menta? ¿El eneldo? ¿El comino? Pero a lo mejor estás dejando la mejor parte de la ley afuera. Es necesario hacer esto y hacer esto también. ¿Cuánto tiempo oramos diario? ¿Cuánto tiempo oramos diario? Hermano, yo no tengo tiempo de orar, soy un hombre ocupado. Yo me levanto en la mañana, me levanto muy temprano, tomo mi cafecito y me estoy yendo porque tengo cosas que hacer. Soy un hombre ocupado, los negocios me esperan, tengo cosas que hacer. No tengo tiempo para orar. Este es un círculo vicioso, escúchenme. No tengo tiempo para orar, entonces nunca tengo tiempo para terminar. No tengo tiempo para orar y nunca puedo completar nada espiritual. ¿Alguna vez han tenido un día provechoso? Provechoso, que digan, wow, realmente este día me rindió, fue fascinante, pude completar muchas de las cosas que quise hacer. Solo se logra en oración. Solo se logra en oración. Esto no es algo que yo invento. Por años, siglos, los hombres y mujeres de Dios tienen que apoyarse en este medio de gracia, la oración. Si no estás orando, estás perdiendo tu tiempo. Hermanos, realmente toda esta manera sistemática de aprender la Biblia, toda esta manera ortodoxa como somos, rígidos, sin oración, no es nada. Te lo puedo comprobar. Abre la boca y testifica del Señor Jesucristo. Si no hay poder ahí, es que no oras. Podemos enseñarle a un hombre o a una mujer qué es el Evangelio. Podemos enseñarle a alguien cómo presentar el Evangelio. Sin oración, no hay efecto. ¿Oras por tus líderes? Hermano, si no oro por mí, no voy a orar. Y esa es una pregunta de nuestro cuestionario. ¿Oras por tus líderes? Líderes, ¿oras por las ovejas? ¿Quieres lograr algo en la vida, hermano, hermana, amiga, amigo? Vuélvete a Cristo con todas tus fuerzas. Todo lo demás es tan perecedero. Yo creo que soy el hombre más grande aquí de todos ustedes. Tal vez
tú. Se me estaba escondiendo. Ves amigos que se mueren, gente que se muere. Estaba yo comentando a mi hijo hoy en la mañana que mi mejor trabajo de toda mi vida fue trabajar en un McDonald's. Muy jovencito, tenía yo 17 años. Y el dueño del McDonald's, era un hombre rico que daba gratis la comida a todos sus empleados. Se había convertido a Cristo y sabía que no se iba a llevar nada. Se pueden falsificar muchas cosas, pero no la oración. Las iglesias rara vez en sus boletines indican que esta iglesia está consciente de su incapacidad, está consciente de su necesidad. Por eso hay esta reunión de oración. ¿Escucharon lo que acabo de decir? Muy importante. ¿Está consciente la iglesia de su incapacidad? ¿Está consciente la iglesia de su necesidad? Por eso se junta la iglesia a orar. No se imaginan lo que es. Ahora, hay iglesias enormes, con muchos miembros, pero el día de oración, uno fue a buscar una mula, uno fue a buscar un buey, otro tiene que vender una casa, todos tienen excusas. ¿Qué tan realmente, por favor, analiza esto? Delante de un Dios vivo, ¿será que nuestras excusas sirven? Hermanos, hay gente que llega tarde a la clase de Zoom. Yo todavía me pregunto cómo puede ser eso. Entiendo, hay gente que viaja de muy lejos. Aquí hay gente que viaja de lejos. Pero quiero que pienses en una acusación que hacía Malaquías. Malaquías le dice al pueblo que ¿por qué le ofrecían a Dios ese animal ciego, ese animal tuerto, ese pan duro? Y Malaquías dice: ofréceselo a tu gobernante para ver cómo te va. Ofréceselo a tu patrón para ver cómo te va. Ah, no, pero aquí sí se vale. Aquí sí se vale. ¿Sabes por qué sucede esto? No hay una vida de oración. No hay una vida de oración. Los ministros, y esto es del libro de los Hechos, se dedicaban a la lectura, se dedicaban a estudiar la palabra de Dios y a la oración. Ese era su trabajo. Los ministros dependen de la oración. Los ministros dependen de la oración. Ustedes saben que es la mayor consejería, más que cualquier consejería, la predicación. Dios está hablando a su pueblo uno a uno. No lo digo yo. Siglos de reformados, siglos de hombres que estudiaron las Escrituras. ¿De dónde viene nuestra valentía? ¿De dónde viene nuestra valentía? ¿De las Escrituras? ¿De conocer las Escrituras? Y de la oración. ¿De dónde viene esa madurez? De las Escrituras y de la oración. ¿De dónde viene la autoridad? Hermanos, la autoridad. No como el hermano Mazún que llega y patea al perro, no, autoridad.
Nuestro modelo a seguir es Cristo. Él tenía autoridad. Los mismos fariseos con todas sus cabezones, no podían rechazar, no podían decir que lo que estaban viendo era sobrenatural. Autoridad. Un hombre que oraba. ¿Sabes por qué no creces? No. Algo que escribió mi esposa. Híjole, otra vez la regamos. Híjole, otra vez la regamos. Híjole. ¿Cuánto tiempo oraste para tomar la decisión? Hermano, era obvio. Mira, se me presentaron. Me dijeron, el pan que cuando le salimos estaba fresquecito. Mira, tiene moho. Estas sandalias, cuando las salimos, mira, están todas rotas, pero cuando salimos están nuevecitas. Era obvio, venían de muy lejos. Eran de ahí cerquita. Te engañaron. Hermanos, ¿te ha pasado que a veces para tomar una decisión oras un mes? Un mes. En plegaria, Señor. Y entiendo, mis hermanos me van a decir, no busques mucho, está en la Biblia, la voluntad de Dios. Entiendo. Pero a veces soy tan duro de corazón que tengo que orar un mes para cerciorarme que no es mi carne. Las iglesias y los individuos se acostumbran a vivir sin oración. El mal de males. Te acostumbras a vivir sin leer la Biblia y sin oración. Acudes el domingo esperando que el pastor haya estudiado mucho, porque esa es mi hora que voy a escuchar palabra de Dios. Hemos logrado mucho sin oración. Nos acostumbramos a vivir sin oración. Qué terrible, ¿no? Qué terrible esta situación. ¿Quién pone el pesar sobre ti para que ores? ¿No es el Espíritu Santo? No voy a hablar de un avivamiento, pero cuando ha existido estos movimientos, digamos, nadie puede orar por un avivamiento, pero Dios puede poner el pesar para que los hombres y mujeres de la iglesia oren. Por supuesto. No te digas a ti mismo, qué rama tan fructífera soy yo, cuán grandemente adorno la planta de uva. Ahora estoy lleno de vigor. No eres nada y no eres nadie. Solamente cuando permaneces en Cristo, eres una pizca mejor de la madera de desecho que es quemada en el fuego. Charles Spurgeon. Los cristianos son los que deberían orar más. La parábola termina aquí en el 14, en la pantalla, diciendo: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Tenemos esta idea de que la sinagoga estaba en un lugar alto, descienden estos hombres, uno de ellos desciende a su casa justificado, el otro sigue siendo enemigo de Dios. Eso es un término terrible, enemigo de Dios, separado de la soberanía de Israel, separado de la ciudadanía de Israel, quise decir. Aborrecido por Dios. Concluimos con esto. Te pregunta, y esta es la pregunta: ¿tú oras?
Porque tú dices que Cristo es el objeto de tu oración. ¿Amén? ¿Amén? Sí. Cristo es el objeto de nuestra oración. Deberíamos de entonces ser sujetos a Él. Si Cristo es el objeto de tu oración, deberías ser sujeto a Él y aprender a esperar en Él. Amén, hermanos. Hemos terminado esta enseñanza.